Hola, buenas tardes a todos y a todas los que se están conectando para acompañarnos en este evento, Arte y Migración, Miradas del Desplazamiento. Les doy la bienvenida, les damos la bienvenida. Nosotros organizamos este evento desde Argos, un observatorio internacional de migraciones y derechos humanos. Argos desde su origen, desde su fundación como observatorio, ha tenido un gran interés, ¿no?, en fomentar este tipo de espacios que visibilizan el accionar migrante, ¿no? O sea, no trabajar con la migración como un objeto separado, ¿no?, un objeto de estudio, un fenómeno de estudio, sino entender e integrar a la comunidad migrante, otorgar un espacio, ¿no?, para que nuestras voces como personas migrantes sean, eh, sean amplificadas, ¿no?, y reciban el respaldo que nos merecemos. Y una línea importante que nos parece desde Argos fundamental promocionar es el tema de la creación y las artes, ¿no?, la potencialidad de la fuerza creativa humana en estos ejercicios de movilidad que atravesamos las personas y las comunidades migrantes, ¿no? Desde esa intención es que organizamos este evento, donde tenemos un grupo maravilloso de invitados, invitadas, que todos y todas de alguna forma han visto asignada su obra, su ejercicio creativo por el ejercicio, por el movimiento migratorio, ¿no? En diferentes formas que vamos a ir explorando a medida que vamos conversando y conociéndolos a todos y a todas. Entonces, bueno, quiero darles la bienvenida también a ellos, a ellas. Bienvenidas Ilka, Wiki, Gilberto, Honorio, Chema, Sofía. Saludos. Vamos a ir hablando uno por uno, ¿no?, sobre su obra y su experiencia migratoria. Entonces, bueno, bienvenidas todas. Vamos a empezar de una vez. La primera compañera que nos va a acompañar es Wiki. Wiki es venezolana, pero vive en Chile. Ella estudió la licenciatura en Artes Plásticas, con mención en Artes Gráficas en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNIARTE. Se diplomó en Extensión de Artes Visuales en la Universidad de Chile en el año 2019 y actualmente sigue desarrollando su proceso a través de un grupo que se llama Maña, un colectivo enfocado en la escritura creativa. A su vez, continúa con su línea de investigación centrada en el espacio doméstico y el traslado de este con la migración. Wiki, yo quería preguntarte sobre esto cuando revisábamos tu obra, ¿no? Veíamos que es una figura recurrente, este tema como del hogar que se mueve, ¿no? Yo me acordaba del castillo viajero, ¿no? Como lo interno, hay toda una estética, ¿no?, y una poética, ¿no?, que está amarrada a esto de la casa transhumante, ¿no?, como una especie de metáfora de la migración que tal vez incluye, ¿no?, lo movimiento más interno hacia el diálogo con el espacio público. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto, cómo trabajas esto. Hola, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de conocerles. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, tiene mucho que ver también porque en Venezuela, en Caracas, yo siempre viví en los cerros, que vendría siendo como una villa en Argentina o una favela en Brasil, como en cuestión de estructura y símbolo también. Y claro, cuando yo me veo que toda mi vida transcurre allí, normalizo muchos sucesos que pasan dentro, ¿no? Y lo que hice fue que a través del arte comencé a cuestionar lo que ocurría, desde las violencias, desde la falta de privacidad, por los espacios reducidos. Y allí me interesó mucho por el espacio doméstico y afectivo. Así que ese fue como mi primera referencia, bueno, que todavía la mantengo muy presente porque fueron 24 años que viví allí mismo, en el mismo lugar, bajo las mismas condiciones. Y esto me abrió un abanico cuando migré, porque empecé a verlo con una perspectiva mucho más crítica y también una mirada ya no solo a lo que ocurría dentro y emocionalmente, sino como social, ¿no? ¿Por qué específicamente estos sectores determinados de las ciudades son más empobrecidos? ¿Por qué lo habitan específicamente cuerpos en su mayoría negros o racializados? Y empiezo a ver esto aquí en Chile, porque como lo decía anteriormente, cuando habitas un lugar empiezas a normalizar muchas cosas.
Y la migración me hizo notar eso, ¿no? Y también me hizo ver otras cosas como que cuando llegas a otro país, no sé, si me imagino que a ustedes también les pasó, pero a mí personalmente me ocurrió que tenía un concepto de migración fantástica, ¿no? Como estas películas gringas que una consume y es como que viajas y te va hermoso y consigues el mejor trabajo del mundo y la pasas bomba. Y esa era mi idea de lo que era migrar. Y cuando me encuentro con Chile, me doy cuenta de que no es así. La realidad no es esa, así que no le crean a las películas gringas. Eh, y ahí empiezo a cuestionar también lo que es llegar a otro lugar, ¿no? Lo que es pertenecer y no, y entro en ese limbo que tiene también relación con lo doméstico, porque también arrastra ciertas cosas, ¿no? Imágenes, privilegios o no privilegios. El factor económico también es determinante, ya sea desde tu país de origen o en otro lugar. Y bueno, lo que hice fue armar una bitácora visual con todas estas reflexiones, cuestionando también el proceso de documentación que es tan complicado cuando llegas a otro lugar. Em, También cuando te das cuenta de que, por ejemplo, las jornadas laborales aquí en Chile son enormes y no empiezas como a ver todas esas cosas y todo tiene relación también con el espacio doméstico y en cómo lo habitas y cómo te habita también la ciudad. Así que eso, armé esta bitácora visual, como le digo, también jugando mucho con la imaginación, eh, jugando con los recuerdos, con las memorias y eso. Sí, mientras hablaba pensaba, me acordaba de un poema de Cavafis, ¿no? Que decía que aunque uno se mueva, la ciudad va por dentro, ¿no? Y pensaba también igual en el ejercicio ese de ruptura de la frontera entre lo privado y lo público, ¿no? Como entre lo personal y el afuera, no solo en el ejercicio de romper con la frontera del país, ¿no? ¿Tú sientes que fue justamente con esta salida, con este movimiento, que tu obra logra salir de lo íntimo? ¿Cómo sucede? ¿Es a partir de la migración? Sí, totalmente. Considero que sí, porque como te digo, mi mirada se amplió. Vuelvo y repito, viví 24 años en este nicho diminuto, ¿no? Mi mundo era muy reducido porque incluso en mi país, mi sector y mi modo de caminar la ciudad siempre fue muy en ese espacio. De hecho, hay zonas de Caracas, Caracas siendo una ciudad muy pequeña, hay zonas que yo no conozco, del este, por ejemplo, porque nunca tuve por qué ir porque todo estaba en mi barrio. Y eso hace que obviamente tu mirada sea mucho más pequeña de las cosas, pues. Y la migración amplía un panorama, empiezas a conocer otras realidades también, ¿no? Por ejemplo, ahora la migración se habla mucho de Venezuela porque, bueno, hay una cuestión de números y todo, pero migraciones ha habido toda la existencia, toda la historia. Entonces empiezas a ver otras historias, eh, como que se te abre, empiezas a ver muchas más cosas y empiezas a ser más consciente, como te decía, de clase, de género, de raza, cómo es la estructura completa, ¿no? No solo como esta ventanita, sino que hay un montón de edificios alrededor. Pero sí, considero que la migración aportó mucho en ese proceso, como de sacar lo privado a lo público. Gracias, Wiki. Ahorita en un ratito vamos a volver contigo, pero quiero avanzar un poquito, hilar esto con Honorio, ¿no? Honorio Robledo, que también nos acompaña, es mexicano. Él es ilustrador, es escritor, pintor, percusionista y jaranero. Pasó su infancia en pequeños pueblos de Veracruz, Chiapas y en las montañas Matlacincas. Estudió literatura en la UNAM y se dedicó a viajar por todo el mundo aprendiendo oficios e idiomas. Sus pinturas, máscaras, esculturas y cerámicas se han exhibido en Francia, Alemania, España y México. Ha sido dibujante de historietas desde 1979 en México. Bienvenido, Honorio. Hola, hola, hola. Ahí ¿Qué ya tal? estoy activado, ¿verdad? Sí, gracias por la invitación. Y bueno, qué rico las palabras de nuestra compañera que de alguna manera me hacen reflexionar en mi propio proceso, ¿no? Porque yo finalmente vengo de una familia pues de muchas vueltas, de muchas volteretas, de muchas aventuras.
desde antepasados indígenas, después los africanos y después los variopintos de todas partes, ¿no? Entonces, bueno, finalmente como que en mi infancia fuimos viajeros porque mi padre, que era un maestro que andaba circulando por varias escuelas, entonces estuvimos en muchas comarcas, pues aprendiendo pues mucho de lo que yo sé hacer, lo aprendí directamente en pequeñas comunidades con la gente que directamente eran artesanos y gente que se dedicaba a una labor que no conocí nunca a alguien que dijera yo soy artista, ¿no? Eran músicos así de cantina o de bar o de peluquería o gente que hacía hermosísimos retablos para ponerlos en las iglesias o que se dedicaban a fabricar con sus manos todo tipo de bellos artefactos y bueno, a mí ahí aprendí el gran arte de usar las manos. Después por la ansia de aventuras y pues por las mismas dinámicas de la vida, pues me tocó ser ilegal en un montón de lugares y montones de países y eso me llevó a una reflexión muy interesante que de alguna manera el mundo, como dicen por allá los cantores, todas las tierras son benditas, ¿no? Entonces mi proceso fue de alguna manera, irme como de alguna manera a aventurar, pero por otro lado también estás vinculado con la realidad de tu propia gente cuando llegas a otros países y me di cuenta de que justamente, digamos, los mexicanos, cuando llegué a Los Ángeles, que es el lugar donde más he vivido fuera de México, de pronto pues hay varios mexicanos completamente, que ahí hay gente que está echando tortillas a mano y la misma dinámica que esta hora del domingo, la gente está comiendo el mondongo ahí para bajarse a base de cervezas, pues toda la cruda esta que han sobrevivido de la noche anterior, y que su realidad es como que ese momento de reposo y de encuentro y de plática con recreación de la realidad como extrañeza y como empujar nuevamente este aspecto, pues este es el único aspecto que ellos mantienen y el resto de la vida pues es absolutamente diferente y dispersa y pues como obligadamente se mantiene una especie de arrinconamiento, ¿no? Entonces ahora, después de vivir no sé, estos aspectos de racismo, como decía nuestra amiga, pues en propio México, que ya sabes que hay, depende de la región, porque digamos en Veracruz, que es un pueblo más mulato, pues hay un desprecio por los indios, pero en el centro de México, que son más indígenas, pues hay un desprecio por los negros, entonces finalmente como que siempre hay el malo y el patito feo de la película. Pero después me di cuenta viajando de que el racismo no solamente es el color de la piel y el aspecto económico, sino tu acceso a un sistema real de vivir el sueño americano, el sueño de Disneylandia, ¿no? Porque el racismo no solamente es que tú seas un prieto de pelos parados o que seas pobre, sino simplemente ya un racismo de una manera más amplia, que es como un aspecto social donde tú vives en barrios feos, peligrosos, insalubres, y que tú no tienes acceso ni a buena educación, ni a un buen sistema de salud. Y digamos que cuando mis hijos nacieron ahí en los Estados Unidos, pues yo volví a Veracruz, donde finalmente estoy absolutamente contento de haber regresado, porque aquí tengo, digamos, una red social y una red artística que sostiene todos mis trabajos y que de alguna manera estoy insertado en esta misma red que asume y que recibe con gusto toda mi producción. Y en Estados Unidos, a pesar de que, digamos, con mis habilidades que aprendí por todos estos aspectos que les platiqué, pues trabajaba en una tienda de restauración de objetos de arte. Entonces, por mis manos pasaron trabajos de Dalí, trabajos de Picasso, marfiles chinos de 1000 años y cosas así, pero mi salario apenas alcanzaba para decirte en un barrio, ahí en un cuartito peligroso, y apenas me alcanzaba para comer, pagar en ese momento la vida cotidiana y absolutamente nada más, ¿no? Entonces el racismo finalmente es una limitación de vida. Cuando uno sale por limitaciones de vida de sus países y se ve forzado a emigrar, cuando tú llegas allá, conocí las experiencias de muchos de mis amigos, de mis paisanos y de todo el mundo latinoamericano con que compartí trabajos de albañilería directamente, trabajos rudos, y eran más o menos los mismos casos. Entonces la realidad era esta, ¿no? Todos vamos buscando salir de un lugar pues limitado y llegamos a otro lugar más limitado quizá todavía, porque finalmente no tienes el acceso, por ejemplo, la limitación del idioma, y lo que tú vas a obtener como regalías del sueño americano, pues realmente no existe. Es compartir, por ejemplo, en las comunidades oaxaqueñas, que son
comunidades y gente que tiene esta mentalidad, rentaban una casa entre 20. Entonces ellos pagaban $100 al mes, pero eran 20 y podían mandar el resto del dinero a México, a sus países o a su gente, ¿no? Entonces esta realidad pues me llevó a gran parte de las reflexiones y por otro lado como apuntalar finalmente nuestra identidad, que finalmente para mí fue algo, esta experiencia fue muy valiosa porque saber que uno es un ser vivo y que por otro lado tienes adentro una fuerza cultural muy importante. Entonces esto me llevó, digamos, a establecer el encuentro de jaraneros de Los Ángeles y a poner exposiciones y a hacer los Días de Muertos con las calaveras estas gigantescas y hacer festivales de música. Entonces, saber que lo que nosotros tenemos como herencia cultural y que lo llevamos como una mochila, pero en el alma, también se puede repetir y se puede impulsar en otros lugares. Y esto lo hice y finalmente esto también lo compartí con muchos de mis amigos que lo asumieron y entonces hicimos una comunidad muy grande, muy fuerte, que después de 20 años, ahora que los visité, pues siguen manteniendo esta vigencia, ¿no? Es decir, saber que lo que nosotros tenemos es valioso y que la gente en otros países están también con la misma ansia que cuando tú les muestras algo de lo que tú eres por tus dinámicas que tienes y que les ofreces un festival donde hay la música y la comida y los cantos y los colores de tu país, pues finalmente dejamos de ser como los piojitos de la película y de pronto te conviertes también en un ser que tiene orgullo de vivir en otro país. Entonces creo que gran parte de la migración, hay mucha gente que estaban arrepentidos y que se negaban a enseñarles el español a sus hijos, por ejemplo, que con su inglés fronterizo y sus hijos hablan un inglés feo y además como que están hasta avergonzados de sus padres, pero hay otra comunidad donde ellos tienen el gusto de hablar español y conocí gentes que tenían el orgullo de hablar chino y hablar árabe porque sus comunidades están orgullosas de ser quienes son. Entonces, cuando vamos a cualquier lugar y mantenemos este orgullo y esta pasión por lo que tenemos, pienso que la vida pues es más o menos como una especie de puerta y a lo mejor quizá no es que sea obligatorio, pero yo pienso que yo tenía la elección de abrir o la puerta de la desdicha o la puerta de un bienestar y entonces finalmente pues yo dije, bueno, voy a abrir la puerta del bienestar y creo que por ahí caí paradito. Mira, Honorio, mencionaste un encuentro de jaraneros, ¿no? ¿Nos puedes explicar qué es ser jaranero, por favor? Jaranero es una cultura que tenemos acá en Veracruz. Es digamos, se parece mucho al son llanero de por ahí de los países de ustedes. Es igualito, tocan el arpa y la gente es igual de morena y echan décimas y versada. Es exactamente la misma música, nada más que aquí tocamos jarana y ya tocan el 4 y las arpas son lo mismo y la tendencia es muy parecida. Entonces, este son jarocho que se llama, es una música comunitaria. Antiguamente, ahorita se ha perdido en muchos lugares por la influencia de la civilización y las fábricas y los complejos industriales, pero antiguamente era la música que llenaba todos los espacios festivos y hasta pues, de luto. Entonces había la música que acompaña pues todo este tipo de festividades, pero con las tarimas donde se baila y se echan versos y comunicación toda la noche, pero aparte, pues ahí la gente se organiza y hacen tamales y atole y algunos guisos, y entonces como que es una parte de alimentar a toda la gente que llega ahí como participante, como bailadores, cantores, versadores, y al mismo tiempo pues están participando de una actividad comunitaria importante. Cuando llegué a Los Ángeles, entonces encontré una comunidad jarocha, y entonces entre ellos armamos un enclave, donde todo desde el viernes comenzaba la fiesta, que hacíamos pues todo el ritual de las comidas, porque allí pues, sobra mucha comida. Entonces comenzaba el vino, la cerveza y después la jarana y los bailes. Entonces cuando vi que había una fuerza y finalmente conseguí mi green card, entonces pude venir a México y platiqué con Humberto Aguirre Tinoco, que fue el impulsor del gran festival de Tlacotalpan, y le dije que me diera algunas guías para hacer una réplica del festival, y entonces lo llevamos a Estados Unidos, comenzamos a llevar grupos importantes que ahora hay nombres como Cojolites, Sones, Aguas, que son grupos de jóvenes que participan desde la cuna de esta misma tradición, y entonces allá se convirtió en la plataforma para el Encuentro de Jaraneros en este festival, que es el Encuentro de Jaraneros de California, que se ha mantenido a lo largo de 25 años. Y esto ha sido, digamos, un repunte de una generación que ahora pues se ha expandido, porque hay varios grupos de son jarocho en todo el área de Los Ángeles, que ya había estas tradiciones con la familia Moraza y Herrera allá, que son muy importantes,
y que vienen desde de mucho tiempo atrás, pero este empuje, digamos, más fandanguero, pues se consolidó con el encuentro de nosotros. Entonces, esto pues ha sido como un logro, no digo un logro mío, sino un logro de un repunte y una asunción de una comunidad que finalmente cada uno trabajaba por allá como podía, y de pronto se encuentran con que todos somos Harold y que tenemos en las manos la posibilidad de hacer un festival, y eso fue un alegre despertar. Maravilloso, muchas gracias, Honorio. Estoy pensando en esto como de las artes y la creación, ¿no? Como un origen, un lazo que se mantiene con nuestro país de origen. Quiero pasar a presentar a Ilka, que es de Guatemala. Ella es escritora y artista visual y se graduó de maestra de educación física para luego dedicarse al arbitraje profesional de fútbol. Hizo estudios de psicología en la Universidad de San Carlos de Guatemala, una carrera interrumpida por su decisión de emigrar justamente a Estados Unidos en el año 2003, una travesía que realizó como indocumentada, cruzando el desierto de Sonora a Arizona. Ha publicado diversos libros de poesía y ensayo, así como columnas de análisis social. Bienvenida, Ilka. Muchas gracias. Muy Mira, agradecida de compartir aquí con ustedes. Honorio ya lo dijo todo sobre la migración de latinoamericanos en Estados Unidos. Él hizo un resumen excelente. Es difícil la migración. Es difícil migrar con una visa, ¿verdad? Es difícil migrar con una visa, pero es mucho más difícil migrar de forma indocumentada. El indocumentado no tiene lugar, no tiene una identidad, un papel que le diga, sos persona. El indocumentado no es visto como ser humano. Es un objeto de explotación las 24 horas del día. Entonces, los sentimientos son distintos, son mucho más fuertes, la depresión es profunda, los cuestionamientos que uno se puede hacer como persona también son muy profundos. La ira es muy propia del indocumentado, la frustración, el enojo, son sentimientos recurrentes y el sentirse lastre, porque el indocumentado se siente un lastre, porque tiene miedo, porque es excluido, porque es abusado constantemente en todos lados. Honorio, sí, algo que sucede aquí, muy común, lo de ver 30 personas alquilando en un apartamento. Yo lo vi, 35 personas alquilando en un apartamento de una habitación. ¿Y cómo duerme esa gente en un apartamento de una habitación? Unos en la bañera, otros en la regadera, otros en la cocina, sin más que la chumpa, no sé cómo dicen ustedes en sus países, el suéter, la chamarra, la doblan y esa es su almohada porque no tienen ni siquiera una sábana. A la hora que llegan se duermen ahí, se levantan. La mayoría trabaja 3 turnos al día para poder enviar las remesas. Entonces, está pagar la luz, pagar el teléfono, pagar alquiler, los recibos propios del lugar donde uno vive y aparte las remesas, porque en el país de origen se dejan hijos, se dejan hermanos pequeños y nosotros como pueblos latinoamericanos tenemos ese lastre que yo no lo he visto con otros pueblos aquí. Por ejemplo, que nosotros nos hacemos cargo de hermanos, de todavía los abuelitos, porque los abuelitos de nosotros todavía están más pobres que nosotros. Entonces, la remesa va para los abuelos, para las tías, si hay hermanas solteras con hijos, o sea, es la línea familiar extensa, no es la directa de la mamá y el papá y los hijos. Entonces, ese envío de remesa siempre está. Yo los días viernes cuando voy a las tiendas abarroterías, no sé cómo le dicen ustedes, que son supermercados, aquí les dicen supermercados, en Guatemala les decimos tiendas abarroterías pequeñitos. El día viernes está eso, pero que no se puede entrar de gente haciendo cola enviando sus remesas. El mismo día que les pagan, sale la gente del trabajo y a enviar sus remesas. Y yo veo a aquella gente con aquel anhelo, con aquel amor enviando sus remesas. Y yo digo, es que en esa remesa va la sangre, va el sudor, va la nostalgia, va el amor. Si la gente que recibe esa remesa supiera lo que va en ese dinero. Porque es que no es solamente el dinero para pagar la luz o para pagar el colegio de los hijos, es que va todo. Va el desvelo, va la agonía, va la nostalgia, ¿verdad?
Entonces, son muchísimas, el estigma que tiene el indocumentado. El indocumentado tiene un estigma, incluso dentro de la misma comunidad cultural, a los que somos indocumentados, artistas, porque a mí no me gusta eso de artista, de profesor, de intelectual, somos personas, unos han tenido unas oportunidades distintas en la vida que otros, pero somos personas. Si nos ponen desnudos, hay una licenciada, una arquitecta y una limpiadora de casas, desnudas son lo mismo. Un albañil, un arquitecto y un doctor desnudos son lo mismo, son seres humanos, con sentimientos, con frustraciones, con anhelos. Entonces, en la comunidad cultural, a los indocumentados, a los artistas indocumentados nos discriminan. Y está el grupito de docentes universitarios, el latino que ha podido venir aquí con visa, que ha estudiado aquí o que vino estudiado de su país y que aquí puede dar clases en una escuela, en una universidad, esa persona se siente el último vaso de agua en el desierto. Hasta en el momento de saludarte, te saluda distinto si sabe que sos indocumentado. Y ser indocumentado es alguien que trabaja en oficios, limpias casas, sos niñera, sos albañil, cortas grama, porque no tenés acceso, como dijo Honorio, a otro tipo de trabajo. Entonces ellos te ven como sirviente de ellos. Entonces es falso de que nosotros los latinos aquí estamos hermanados y que es falso. Hay un grado, hay discriminación, y yo puedo decir que yo he sido discriminada más en este país por latinoamericanos que por estadounidenses en el sector cultural. A mí, como indocumentada, como trabajadora, a mí me ha pagado más, me ha pagado mejor un estadounidense blanco de ojos azules que un asiático, que un negro, que un europeo. Son más explotadores que un asiático, es un explotador. La gente de India es una gente explotadora. Y lo digo no solamente en experiencia propia, sino lo que yo he visto en estos 17 años viviendo aquí. Entonces tenemos la noción de que sí, que los anglos, los gringos, pero en general el gringo es el que mejor paga a un indocumentado. Ilka, y viendo tu obra, ¿no? Con tu pintura parece haber como un ejercicio de intentar atajar, ¿no? Recoger, traer de nuevo el paisaje de Guatemala, ¿no? ¿Cómo funciona eso para ti? ¿Es la expresión artística un vínculo con el país de origen más que un asentamiento? Volvemos a lo de migrar sin documentos, a los que migramos sin documentos, porque tiene que ver mucho. Nosotros tomamos la decisión de un día para otro. El que migra sin documentos dice un momento que llega y se te nubla la vista, decís me voy, y me voy ya, y no te da tiempo de decir nada más, me voy. Y ahora estamos viendo a la gente que está migrando con sus hijos, las familias. Imagínate cruzar un país sin documento con tus hijos. No solamente lo difícil de la travesía, sino lo peligroso. Pero volvemos a la cuestión emocional de que decís me voy y no te da tiempo de despedirte de nada ni de asimilarlo. Lo empezás a asimilar con los años cuando ya estás fuera del país. Y es lo que ha pasado conmigo, que la mayoría de mi trabajo como poeta, como escritora o como la pintura que vino después. Les voy a contar el proceso de la poesía. La poesía empezó como yo me sentía ahogada, deprimida, o sea, el indocumentado vive una depresión que te hunde, la gente se suicida, se droga, pasa tomando de lunes a domingo, porque te ahogas, no puedes, o sea, ni siquiera puedes salir porque tenés miedo de que te agarre la policía y te deporte. Entonces el indocumentado va al trabajo y del trabajo a su casa, no tiene una vida social. El indocumentado no tiene vida social. Aquí hay un montón de lugares a donde salir y un indocumentado no puede decir yo voy a ir a acampar a tal lugar porque a la hora de registrarse en el lugar a donde van a ir a acampar, pues le piden documentos y todo, y cualquiera puede reportar, cualquierita que sienta que es superior a un indocumentado, puede reportar a un indocumentado con migración. Y en lo que se averigua, lo deporta. Entonces el indocumentado no sale. Entonces ese encierro emocional y físico hace que la gente se deprima.
Y es lo que pasó conmigo. Yo estaba pero deprimida, que yo, aparte mi experiencia con la migración fue muy difícil, que yo enmudecí 10 años, completamente, enmudecida 10 años. Yo no hablé más que en el trabajo, sí, o yes, ¿cómo va? Yes, no, porque uno ni puede hablar inglés, porque uno viene aquí sin poder decir hola. Yo crecí en un barrio obrero como Wiki, en un arrabal, decimos en Centroamérica. Entonces el inglés para nosotros es un lujo, pues nosotros no tenemos acceso a estudio en las escuelas públicas a otro idioma. Entonces, pues vine sin aprender inglés y fue tanta la depresión que un día empecé a escribir poesía y, y después empecé a escribir relatos contando sobre Guatemala. Y en mayo, cuando cae la lluvia, yo recordaba a Guatemala que empezaban a sembrar el frijol, el maíz, y el olor de la lluvia y me hacía retornar y es una nostalgia que uno siente ahogarse y empecé a escribir relatos que tenían que ver con Guatemala y después los asocié con la migración, los relatos de migrantes, la añoranza que siente el migrante. Y después pues vinieron los artículos de opinión porque entonces escribir a mí ya me permitió canalizar y utilizar el cerebro porque uno solo está con las emociones, pum, 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 y después te da tiempo de analizar un poquito y cuando podés analizar y se te aclara un poco la vista, entonces vienen los artículos de opinión donde podés decir, denunciar. Al principio no puedes denunciar porque te ahogas de todo, el idioma, el trabajo, la barrera, todo lo sentís encima. Entonces, y la pintura vino hace poco, ¿qué diríamos? Unos 5 años que realmente yo siempre quise pintar desde niña, pero como Wiki, en el arrabal no hay oportunidad de nada. En el arrabal y el patriarcado que vivimos las mujeres en la pobreza, nosotros nos hacemos cargo de todo. O sea, sabemos que tenemos que hacernos cargo de los hermanos, de las cosas de la casa, de todo. Todo cae en nuestros hombros, entonces nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras ilusiones se van quedando rezagados. Y en mi caso yo lo bloqueé. Me dolía tanto no poder hacer realidad mi sueño que yo lo bloqueé, me olvidé y lo enterré. Y todos estos años, todo eso estuvo enterrado hasta hace como 5 años que yo me imagino que me relajé, que la escritura me permitió canalizar, que la pintura floreció. Y no sé nada de técnicas porque no sé. Yo quisiera, por supuesto, poder ir aquí a una escuela de arte, pero mi salario como yo trabajo en niñera, pero trabajé muchísimos años limpiando casa, limpiando nieve. Yo he hecho infinidad de oficios aquí y no me avergüenza porque ese es el camino que nos pasa, que recorremos todos los indocumentados. Entonces, trabajo de niñera, mi sueldo como niñera indocumentada a mí no me permite tomar clases de pintura. ¿Qué no quisiera yo que tener un maestro que me diga, mire muchachita, esta técnica le va a servir así, esto, mire, y esto? No puedo. Veo tutoriales en YouTube, hago uso de la tecnología y trato de pintar como puedo, pero por supuesto me frustro. Yo quisiera hacer algo, un dibujo en perspectiva y yo no sé manejar la perspectiva, por ejemplo. Entonces lo hago con lo que puedo y ese es mi arte y para mí ese es mi arte y estoy feliz en este momento. Yo no sé si más adelante mi habilidad, digamos, mi práctica me va a permitir tener otro tipo de técnica en la pintura, pero eso realmente no es importante, lo importante es la expresión. Muchas gracias, Hilda. Pensando en esto de la técnica, voy a conectar con Gilberto, que es otro de los invitados que tenemos hoy, porque Gilberto justamente se ha dedicado a la docencia y tiene ahora una academia de arte infantil que se llama Caracol Azul, que podemos ver ahí en el fondo, ¿no? Él es, bueno, artista plástico y docente. Su primera exposición la realizó a los 11 años de edad, con la Asociación de Pintores de la ciudad de Chalchuapa en 1974. Estudió artes en Argentina durante varios años y ha exhibido su obra en diversas exposiciones a nivel nacional e internacional. Gilberto, bienvenido. Muchas gracias por la posibilidad de participar de este conversatorio. Fíjate, Gilberto, nosotros pensábamos que El Salvador ha sido, y aún lo es, ¿no?, como gran parte de Centroamérica, justamente como un canal de tránsito migratorio constante, ¿no? Quería saber cómo influye esa realidad en tu obra, ¿no? Una de tus pinturas retrata un tren de migrantes, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cuál es esa experiencia? ¿Cuál es esa...? Ok, gracias. Sí, pues mucho para decir, pero concretamente ocurre
de que hace unos 20 años más o menos surgió esa preocupación por interpretar ese tema tremendamente importante, de mucha vigencia, ¿no? Desde nuestros orígenes. Entonces, hace unos 20 años más o menos, comencé a darme cuenta de noticias muy fuertes, de experiencias tremendas, extremas, que muchos migrantes habían experimentado pues en aquellos días y en su ruta básicamente hacia los Estados Unidos. Fue entonces cuando comencé a hacer bocetos, dibujos y algunas pinturas relacionadas al tema. Sin embargo, bueno, mis orígenes respecto a eso los experimenté en mi propia vida, es decir, mi origen, yo nací en el campo totalmente, en una zona limitando con Guatemala, al occidente de El Salvador, y luego después, a mis 7 años, migré a mi pueblo, en donde vivía mi padre. Después migré a la ciudad capital, en donde pude estudiar el bachillerato en artes plásticas, y luego después migré finalmente a la Argentina, en donde hice mis estudios universitarios allá en la ciudad de La Plata, relativamente cerca de Buenos Aires. Y estando allá, aprendí muchísimas cosas. Además, llegué como a los 20 años, justo para absorber 40.000 cosas. Pero bien, ahí me di cuenta de una comunidad de inmigrantes muy importante de Bolivia y de Perú. También, por supuesto, estuve aprendiendo cuestiones de la conducta cotidiana, digamos, de muchos argentinos que también hacían, digamos, acciones de discriminación hacia los bolitas, como se les dice despectivamente, a los bolivianos, y a los perucas, como se les dice despectivamente a los peruanos. Igualmente, había una comunidad importante de inmigrantes chilenos, dado el conflicto que ellos tenían en aquellos años. Estoy hablando a principios de los 80s, 85, 86. Bueno, a mi vuelta de la Argentina, conozco a un colega también, artista plástico hondureño, quien también me motiva y me inspira hacia desarrollar temáticas relacionadas a la migración. A partir de entonces, comienzo a desarrollar una serie de dibujos de gran formato, es decir, dibujos grandes, de gran tamaño, sobre el tema de la migración, que sabemos que es muy, muy amplio. Migración implica emigrar, pero también inmigrar. Sabemos que eso se da en todos los rincones del mundo, no es exclusivo para los Estados Unidos, si bien claro, el caso de Estados Unidos pues, es emblemático, ya lo sabemos, pero también últimamente, si ustedes se dan cuenta, eso que ha ocurrido o que está ocurriendo en estos momentos con todos los migrantes que salen del África y todo lo que ocurre en ese mar Mediterráneo, cada circunstancia, cada niño, cada abuelo, cada joven con muchas expectativas que llegan a la Grecia, a la Italia, y que muchos de ellos terminan allá en Holanda. Bueno, Ilka aludía un poco al tema del idioma. Yo también muchas veces me he preguntado eso, ¿no? Si una persona es de Etiopía, ¿cómo le va haciendo, entre otros aspectos, con el idioma, la manera de comunicarse? Es increíble. Bueno, pues, en El Salvador, claro, hay situaciones. Por ejemplo, hace unos 20 años surgió como moneda oficial, formal, el dólar aquí. Primero fue Panamá en Centroamérica.
y luego después ahora en El Salvador hace unos 20 años. Y de repente hubo una comunidad inmigratoria importante de nuestros hermanos vecinos de Honduras, pero también de Nicaragua. Y bueno, en Centroamérica, también Costa Rica, hay una comunidad importante de migrantes básicamente procedentes de Nicaragua, ¿no? Y ahí también hay otro tema relacionado a la discriminación y bueno, 40.000 cosas, ¿no? El Salvador, sí, se puede entender como un puente, porque por aquí, claro, pasan hordas de seres humanos que proceden de países, qué sé yo, de Haití, por ejemplo, y de otras regiones que uno inclusive a veces le parece como raro, extraño, ¿no? Inclusive algunas veces personas del África que vienen a parar para acá en su ruta hacia los Estados Unidos. Pero bueno, además de ser un puente que aquí también se están desarrollando estrategias para mejorar las condiciones de la migración y todo eso, también hay, ya sabemos, una comunidad súper, súper fuerte de salvadoreños que han salido, han emigrado hacia los Estados Unidos y hacia Canadá y también, bueno, hacia otros países, ¿no? Hay una comunidad importante de salvadoreños en Italia, en Australia, en Suecia, en Belice y en Estados Unidos. En este caso particular del trabajo del dibujo que tú aludías, Taroa, se llama La Bestia, porque en el dibujo pues interpretó en mi propio estilo que está vinculado, digamos, al realismo mágico, ese tren que es histórico, emblemático, en el recorrer de los migrantes desde la zona sureste, podríamos decir, de México, muy cerca de Guatemala, hasta la frontera. Ese tren, que se le llama La Bestia, es un tren de carga y que, bueno, muchos migrantes, con cada libro por contar, con cada libro por escribir, porque cada persona es un libro o una historia, aborda ese tren de manera furtiva, podríamos decir, en la parte de arriba del tren, y son, bueno, comunidades muy grandes de personas, mujeres embarazadas, hombres, niños, ancianos, bueno, y ya sabemos también la cantidad impresionante de niños y niñas no acompañados que ahora están viajando para allá de una manera que uno se pone a pensar, pues, ¿qué pasa con este mundo? ¿Qué pasa, verdad? Es decir, hay tantas cosas por componer, cada cosa por arreglar, por mejorar, hay mucho por hacer. Entonces, bueno, en ese dibujo, que es un dibujo realizado con tinta y yeso pastel sobre papel craft, aludo a eso, justamente, ¿no? A esas esperanzas que tienen tantas personas para abordar ese tren, arriesgarse totalmente, y poder llegar finalmente a la frontera, pero luego después tener que sufrir 40.000 cosas como para que finalmente pudiera llegar al territorio. Así que, bueno, por ahí va la historia de esa imagen, digamos, del tren de la bestia, ¿no? Muchas gracias, Gilberto. Fíjense que escuchándolos a todos ustedes, yo estaba pensando, bueno, en esta constitución como de la identidad tan importante, ¿no? En el tema migrante, ¿no? Y esa decisión tomada, ¿no? Como de orientarse hacia lo creativo, ¿no? Es decir, yo esto lo voy a sacar en la poesía, yo esto lo voy a pintar, yo esto. Y me acordé de una escena, yo la única que conozco de todos ustedes en persona es Sofía, ¿no?
que nos va a acompañar ahora. Y yo recuerdo a Sofía perfectamente, hace como 15 años, un momento que estábamos terminando un proceso formativo, formal, ¿no? Y hablando del cierre, ¿no? Esas tesis que hay que hacer, tú sabes, ella me dijo, no, pero yo lo que quiero hacer es pintar, ¿no? Y yo decía, wow, ahora que la veía, esa decisión, ¿no? Esa decisión de convertirse y hacer, ¿no? Y seguir ese instinto creativo. Entonces, bueno, sigamos ahora con Sofía. Sofía es venezolana, ella es artista, pintora, hace performance, y su obra reflexiona sobre la diversidad humana, desde un lugar de enunciación del feminismo latinoamericano, comprometida con la diversidad de las identidades y de las libertades. Ella reconoce la identidad como una construcción dialógica e intersubjetiva entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Y bueno, se ha formado pues esta identidad, como les cuento. Bienvenida, Sofía. Hola, Taroa, saludos a todos. Bueno, encantada de estar aquí y de escucharles, de tener esta experiencia. Que bueno, escuchar todas estas, digamos, estos movimientos humanos, ¿no? Y experiencias de vida, bueno, me conmueve también y me parece muy, muy interesante, ¿sabes? Entonces estaba pensando justamente, wow, yo estoy hablando desde Venezuela y soy venezolana, ¿no? Por supuesto está todo el proceso de mi obra, que básicamente ha sido reflexionar permanentemente sobre el poder, cómo el poder nos atraviesa y captura nuestros cuerpos, ¿no? Y cómo ese ejercicio, de alguna manera, una forma de rebelarnos ante la fuerza del poder, yo lo he estado pensando, y muchísimas personas, artistas, escritores y las personas que están acá, justamente desde las potencialidades de los cuerpos, ¿no? Vamos a decir, de movimiento, la posibilidad de desear, la posibilidad de desear, la posibilidad de imaginar, ¿no? Porque en todo este tiempo siempre he estado muy concentrada en de alguna manera, revelarme a ese poder, ¿no? ¿Desde dónde, no? Como madre, como mujer en construcción, como mujer artista, que no es lo mismo, y bueno, es una reflexión personal, que decir hombre artista, ¿no? Con toda la cuestión de gestar, de parir, de criar, y de también crear desde lugares, bueno, en mi experiencia, desde un lugar, vamos a decir, marginal, ¿no? Yo estoy también creando siempre como desde el margen. Sin embargo, bueno, toda esta reflexión que he tenido viene de experiencias propias, vividas, justamente como mujer, como madre y como artista, ¿no? Entonces, bueno, yo he trabajado el nomadismo como una forma de rebelión ante justamente el poder, que es lo que nos atrapa y, bueno, normaliza la violencia y normaliza la discriminación y normaliza lenguajes absolutamente, discriminatorios, en figuras jurídicas, en figuras, bueno, jurídicas, o sea, como que legales, pues. Entonces, yo he trabajado la pintura, también he trabajado el cuerpo. Primero trabajé principalmente el teatro, estuve también, bueno, con las letras, con la escuela de letras, de ahí venimos, claro. Y la pintura finalmente como el lugar de donde podía jugar, pues plantear
de alguna manera este pensamiento rebelde, pues, de que yo quería de alguna manera plantar, decir cosas desde utilizando el cuerpo, ¿no? Hablando desde el cuerpo. Entonces, de una manera, vamos a decir que se revela y que a través de lo lúdico, casi que desde el carnaval, utilizando de alguna manera pues, objetos, juegos, saliéndose del pensamiento heteronormativo, del pensamiento hegemónico de la belleza y todo eso, crear posibilidades de reflexión a través de este trabajo, ¿no? Y bueno, ahí llega a través de, digamos, dar, experimentar con esto, que sale el trabajo con el tema de las identidades nómadas. Ahí vino un viaje, yo hice un viaje por Argentina, en donde, bueno, yo viajé como madre y con mi hija Camila, que en ese entonces tendría 11 años o 10, no recuerdo muy bien, y con muy poca plata. Y viajé con mis pinturas y me encontré con muchas situaciones, ¿no? De viajera, discriminatorias en muchos aspectos, normalizadas dentro de lo que es el proceso del movimiento humano, ¿no? Migración, no sé qué, todo eso que tienes que pasar, las maletas, el sello, tal. Y bueno, finalmente regresé a mi país, pasé un tiempo, viajé bastante por allí, asumiendo muchos riesgos, ¿no? De dónde me quedaba o dónde no me quedaba, o bueno, haciendo como todo ese viaje, ¿no? Y fue cuando me vino la idea desde La Vega, Caracas, desde un barrio, desde las periferias de Caracas, sin mucho material, de trabajar desde mi práctica cotidiana, desde mi casa, ese ejercicio del tender ropa, ¿no? De lavar como madre, esa práctica cotidiana de usar el tendedero, desde donde también uno tiende sus pensamientos, sus cosas, todo lo que te va pasando, como un ejercicio, otra vez, para reflexionar el poder de las fronteras. Entonces, de ahí vino el trabajo de la línea fronteriza, que es un trabajo creado totalmente con materiales, o sea, con ropa vieja, donada, etc. Y cómo esa reflexión de cómo el espacio doméstico, que también es una institución de poder, también es un lugar que nos reprime muchísimo, cómo ese espacio doméstico pertenece a toda esta movida, ¿no? Normalizada de las fronteras, cómo no escapamos por ninguna parte. Entonces era como hacer un juego del tendedero, de la línea del tendedero que se atraviesa desde migración, desde cualquier frontera o desde cualquier espacio, atraviesa nuestra casa, atraviesa nuestro lugar íntimo. Y cómo, vamos a decir, la ropa íntima va a develar de alguna manera ese pensamiento. Entonces, bueno, de ahí viene, bueno, este interés de entrar en ese espacio doméstico, de pensarlo como mujer también, como un espacio que hay que mostrar, que hay que hablar, como un lugar atravesado por todas estas técnicas de control, de discriminación y de una cantidad de cosas que están allí permanentemente, ¿no? Entonces, bueno, era como seguir reflexionando sobre el poder, seguir reflexionando sobre mi lugar como madre y seguir reflexionando como mujer y
y como un artista que crea desde el margen, desde la marginalidad, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos eso era lo que podría decir, ¿no? Porque realmente no estoy fuera de Venezuela. Sin embargo, bueno, quería decir que el tema del pensamiento sobre la migración me ha llevado a pensar que somos un poco como eso, somos seres nómadas, ¿no? A defender el nomadismo de la identidad incluso. Y a defender, pues, qué bella, y a defender Will Kelly. A defender el cuerpo, los cuerpos como espacios eso del imaginario revelándose, ¿no? Sí. Creo que es. Eso, yo pensaba en esa ruptura de las fronteras como en tantos aspectos, ¿no? Como las fronteras territoriales, las fronteras íntimas, o sea, como el movimiento que nos atraviesa constantemente, ¿no? Y ahorita escuchando a Sofi pensaba en ese traslado, ¿no? De lo íntimo, ¿no? Como rompe la frontera hacia la afuera, ¿no? Como que es un poco lo que venimos viendo como en la obra de todos ustedes, ¿no? Que viene todo esto que vienen viviendo y vamos hacia afuera. Y desde ahí quiero enlazar con el siguiente artista, que es Chema, porque Chema tiene una obra que habla mucho hacia la calle, ¿no? Chema se llama Chema Scandal, es mexicano, es artista gráfico y músico, vive y trabaja en Chicago. Él estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo la licenciatura en Comunicación Visual. Su obra ha sido merecedora de diversos premios, entre ellos el premio Conaculta al diseño de cartel en México en 2007 y la residencia de artistas en Toulouse, Francia, en el 2011, ¿no? Entre otros. Chema, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos, a todas, colegas. Fíjate, Chema, tu obra es bastante irreverente, ¿no? Se mestiza con otros géneros, incluso con la música, y parece estar pensada para activar la calle, justamente lo que les decía ahorita, ¿no? Como salir hacia allá, ¿no? La denuncia. Cuéntanos, ¿no? Con respecto, además, hilando esto con tu experiencia migratoria, ¿cómo concibes tú este hecho creativo en la relación con la calle y la transformación social? Bueno, en realidad esa es una vieja historia porque si bien yo llevo una década viviendo afuera de mi país de origen, México, reencuentro esa manera de expresar y de plasmar mi trabajo pues aquí con gente que conozco, que por cierto también eran migrantes, solo que eran estadounidenses, gente que viene a Chicago porque Chicago es una de las ciudades más importantes de lo que se denomina el medio oeste de Estados Unidos. Entonces conocí a gente de Wisconsin, de Milwaukee, y que venían a la ciudad. Y si bien yo ya conocía, bueno, para hablar un poco de técnicas, el arte que es como callejero, yo nunca lo había experimentado pues en mi propio país como tal. Sin embargo, yo ya había hecho esto pues sin proponérmelo, ¿no? Lo había hecho ya como forma pues de denuncia y de protesta cuando era más joven. Pues en la Ciudad de México hacíamos carteles, los pegábamos. También hacíamos fanzines, que son pues publicaciones independientes, y estampas o stickers, lo que se pega en las calles, ¿no? Entonces es un poco como redescubrir cosas que están haciendo o estaban haciendo en ese entonces artistas, que ahora, bueno, ya ha sido reapropiado por otros intereses, pero que a final de cuentas tiene su origen pues en una necesidad, yo creo que es pues a final de cuentas la expresión, y que nos podríamos teorizar en cuestiones muy, muy artísticas, pero que a final de cuentas redundan en la necesidad humana de expresar.
Y por ese mismo camino creo que era una buena oportunidad para hablar pues lo que teníamos, lo que tenemos y pues que seguimos teniendo, ¿no? Escuchando pues todas las intervenciones, que por cierto, entre todas que se complementan y ya no me dejan mucho más que agregar, pues también hay un reencuentro y yo diría como reconciliación, pero también el poder reflejarte en el otro. Y pues eso tiene que ver mucho con el discurso que también he comenzado y que comencé a realizar, y el discurso que pues que es tan rico, ¿no? Y yo diría que puede dar muchísimo más. Simplemente ahorita escuchando a los compañeros, a las compañeras, me vienen ideas a la cabeza, y de hecho estaba haciendo así como bocetos e ideas que pues pueden plasmarse. Y bueno, básicamente es eso. No sé Estoy si, silenciada. no sé si complementé un poco, respondí a la pregunta. Sí, Chema, muchas gracias. Yo quería ya para ir cerrando, porque estamos un poquito sobre el tiempo, hacer una pregunta a todos y a todas, ¿no? Que es como, desde esta experiencia como migrantes, como artistas, ¿no? ¿Cuáles consideran ustedes que son los principales desafíos y horizontes para los creadores, para los artistas, ¿no? En una sociedad que está tan convulsionada, ¿no? En este tiempo, o sea, bueno, la sociedad humana tal vez ha sido convulsionada siempre, ¿no? Pero vivimos un momento de agitación particular, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles consideran ustedes que son los principales retos en este momento? Si les parece, lo hacemos impositivamente y empezamos con Sofía. Bueno, pues yo creo que continuar es uno de los retos. Muy importante. Darle continuidad a las posibilidades de reflexionar y de comunicar a través de cualquier pequeño espacio y de cualquier formato, cualquier material. Es lo que pienso con respecto a eso. Es muy importante el continuar. Se dice fácil, pero sabemos que ya hemos escuchado a Ica, a todos, y sabemos que es el reto en este momento histórico. Bueno, Gracias. es mi opinión. Chema. Pues yo concuerdo en lo que mantiene Sofía. Hay varias frases bueno, una que me llega a la cabeza es resistir es vencer. Y creo y bueno, y la otra sería que si peleas, puedes perder, pero si no peleas, estás perdido, ¿no? Entonces, viéndolo no como una pelea confrontacional, sino simplemente pues como sostener los principios y pues a final de cuentas mantener pues la esperanza que tenemos como humanos, no solamente como migrantes, porque si bien ya se habló de que podemos llegar a ser discriminados o no por ser lo mismo, en realidad es la condición humana que todos tenemos y los miedos que compartimos. Entonces, no sé, tal vez sería también, por último, empatizar o crear empatía con otros y bueno, tratar de demostrar, ¿no? Lo que tiene uno, pues, como propuesta. En este caso de arte, es eso, yo creo. Ilka. Silenciada.
Chema lo dijo, resistir. Es que yo insisto, el indocumentado tiene otra vivencia, independientemente de si es artista o no. El indocumentado tiene la obligación de resistir. Es su obligación moral con los suyos, con las generaciones que vienen, porque por desgracia esta migración indocumentada va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Entonces su legado es resistir, independientemente de que sea artista o no, como persona. Gracias, Gilberto. Gracias. Pues bueno, para mí uno de los retos más importantes que debe de asumir el hacedor o trabajador del arte es justamente estar muy atento, ¿verdad? Muy sensible, muy susceptible a la realidad del entorno inmediato, pero también, por supuesto, a esa realidad universal, mundial, que está en constante movimiento, constante cambio, tremendamente dinámico. Desde joven me sorprendió cómo algunas obras, en este caso plásticas, ¿no? Obras plásticas, básicamente pintura y dibujos, cómo estos trabajos detenían el tiempo circunstancial en determinada esquina del mundo, podríamos decir, y interpretaban las situaciones de esos momentos. Estoy hablando casos emblemáticos, como por ejemplo el fusilamiento del 3 de mayo de Goya, hace más o menos 200 años. También, bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido con el Guernica de Picasso, que desde Francia él hizo una interpretación de lo que ocurrió en su pueblo natal, y luego, bueno, esa obra queda para la historia, ¿no? Y así pues, si uno recurre a obra medieval, es decir, siglo XII, siglo XIII, se puede enterar qué ocurría por aquellos días mediante la documentación que hicieron algunos pintores mediante sus imágenes. De tal manera que actualmente nosotros, las personas que estamos trabajando en el campo del arte, creo que uno de los compromisos más importantes que debemos de asumir es justamente expresar todo ese tipo de sensibilidad, de emoción que experimentamos mediante situaciones conflictivas en forma general que ocurren en la realidad, ¿no? Nuestra misión es documentar mediante la pintura, la tinta, la escultura, el barro, el dibujo, etc. Gracias, Honorio. Hola, hola. Gracias. Mira, pues yo creo que, como lo han expresado, resistir es un deber vital. Pero por otro lado también, como decía nuestra compañera, cuando yo vivía en Estados Unidos, pues caí en depresión y después de la depresión al alcoholismo, hasta que finalmente pintaba en un balconcito para no llenar la pequeña habitación donde vivía del olor de los óleos y de los acrílicos. Entonces pienso que también algo que debemos tener muy en cuenta es que nosotros somos unos seres humanos que tenemos una cultura y una identidad muy fuerte y poderosa. Y si tenemos esta semilla y la transmitimos a nuestro entorno y a nuestros hijos, ellos van a tener con qué aferrarse, porque si no tienen parte de esta herencia cultural y de esta genética emocional, pues no van a tener nada más que integrarse en una sociedad sin ninguna posibilidad. Como otra cosa, yo hice un son que se llama El Desarraigado, que por ahí debe tener y me gustaría compartirlo con nuestros amigos, porque ahí reúno, cuando yo trabajé de albañil, así haciendo casas y levantando escombros, y trabajé con gran parte de toda la gente de Latinoamérica que trabajaban conmigo. Pienso que la mejor gente que hay ahí trabajando en Estados Unidos son nuestra mejor gente, pero se ven obligados a estar en aquellos territorios levantando edificios para otros a costa de sus vidas. Entonces, este son que se llama El Desarraigado, pues me gustaría compartirlo con todos ellos y también recibir que me compartan la obra de los participantes, porque finalmente pues aquí los vemos, pero no sabemos qué están haciendo. Y gracias por la invitación. Gracias, y vamos cerrando por donde empezamos, Wiki. Sí, bueno, me sumo muchísimo a la palabra de mis compañeros y también quería aportar que yo creo que sería dejar claro que necesitamos una reparación histórica
económica, porque este sistema se mueve en base a la economía, y a nosotros, las personas que tenemos como la precariedad económica, nos deben una reparación económica. Y en el caso de la documentación que decía Ilka, yo me reconozco una persona con privilegios y no he pasado por lo que es la indocumentación, pero por ejemplo acá en Chile el tema de documento es imposible. O sea, para que te den un carnet duras de 1 año y hasta más. Y eso es terrible. Entonces no quiero imaginar lo que es ni siquiera tener un pasaporte, ¿no? Así que documentación también, documentación importante. Y bueno, en el tema del material que decía Sofi, yo creo que algo que tienen, no sé, que a mí por lo menos me ha dejado ser pobre, es que con poco yo puedo hacer mucho. ¿No? Uno trabaja con las manos, pero no hay que romantizar eso tampoco, porque, y ahí me voy a lo anecdótico, me pasa que yo siempre viví hacinada, y ahora que tengo el privilegio de poder tener una habitación para mí, la calidad de vida cambia impresionante. O sea, la emoción, lo que decían los compañeros de la depresión, yo ahora me asumo una persona privilegiada y estoy bien, estoy tranquila, me siento feliz. Pero no tener esa calidad de vida es horrible y eso nos los deben también. Entonces, yo creo que eso es lo que podría aportar por ahora, y bueno, también me sumo a la resistencia, a los afectos también. Yo creo que a generar redes, a la empatía igualmente, como decía Chema, así que eso, a resistir y que no nos borran la sonrisa. Me acordaba con Wiki de un amigo que justamente en este cambio de los privilegios decía, coño, yo ahora entiendo por qué los ricos de verdad no quieren renunciar a esto, ¿no? O sea, porque es una pelea, ¿no? Como a eso que no hemos tenido acceso. Quería invitarles a todas y a todos a que nos dijeran en dónde las personas que nos están acompañando pueden encontrar su obra, dónde pueden verlos más, ¿no? Y cerramos, si les parece, estamos todos de acuerdo con Honorio y el son que nos acaba de prometer y que se lo vamos a cobrar. ¿Se nos pueden ir contando entonces dónde los encontramos, por favor? Yo tengo un blog, crónicasdeunainquilina.com. ¿Yo? Bueno, yo uso las redes sociales, uso Instagram, @Sofía Saavedra Art. Y por Facebook también, a veces, Sofía Saavedra. Bueno, básicamente por ahí. Tengo un blog, pero no me acuerdo por las redes. Bueno, también igual que Sofi, soy bastante de redes sociales y en Instagram me ubican como @wikipirela. Hola, hola, yo ando por acá creo que soy muy malo porque nací en el milenio pasado, entonces para mí esto es como una especie de cortina de humo, pero estoy en Robledo-Honorio en Instagram. Espero que ahí estoy y me encuentren. No me meto mucho a estas cosas, pero por ahí ando. Chema nos está acercando algo a la pantalla, pero Chema, creo que vas a tener que decirnos qué dice. Solo estaba promocionando que ya Sí, es mi blog, es mi blog. Blog de Ilka, sí. Muy interesante tu participación. Bueno, a mí me pueden seguir en cualquier red como Chema Scandal. Ese es mi nombre artístico y pues ahí lo pueden, nos podemos vincular. Gracias. Gilberto. Bueno, también en las redes sociales, pues Gilberto Arriaza, dibujante, pintor, dice, así me pueden buscar. Buenísimo. Y también, bueno, tengo otro perfil, mediante él también me pueden ubicar,
que es un perfil de Facebook de mi proyecto personal, en donde trabajo con pedagogía plástica infantil, que es Caracol Azul. Así que ahí lo pueden encontrar. Muchas gracias. Bueno, y a Argos, el observatorio, lo pueden servir también en la página web, que es argosop.org, y en Instagram y en las redes argosopint, ¿no? En Twitter y en Instagram. Honorio, te escuchamos y te esperamos. Ay, Buenísimo. muchas Bueno, ganas, estamos, ¿no? muchas ganas para todos. Muchas gracias Mucha vida. a todos y todas. Gracias, abrazos. Estamos, Adiós. muchas gracias. Estamos en contacto, Chao. muchachos. Bien. Hasta pronto. Chao, un beso. Chao. Chao. Adiós, adiós. Besos, muchas gracias por todo. Bye.